que estén pendientes de su nombre porque estamos pasando lista. Bien. Mirna Aguilar. Gracias. ¿Está con nosotros Daniel? Aceret. Facio. Jennifer Sánchez. Leslie Reyes. Muchas gracias. Natalia U. Muy bien. Yadai Wicca. Misael Zip. Gracias. Reina Morales. Gracias. Okay. Daniel, ¿estás con nosotros? Ok, gracias. Muy bien. Pues primero que nada, buenos días muchachos. Vamos a seguir viendo lo que son algunos de los temas anatómicos y fisiológicos con respecto a la distribución anatómica y el funcionamiento fisiológico de las diversas partes de nuestro cerebro, o mejor conocido técnicamente como encéfalo. Hoy toca que hablemos de lo que es una de las partes más grandes de nuestro encéfalo, que es lo que es el área prefrontal y el área frontal del cerebro. Lo interesante de estas áreas es que normalmente, por ejemplo, vamos a estar viendo algunas funciones específicas sobre estas áreas de nuestro cerebro, y la cual nosotros podemos ver cómo las diferentes áreas de nuestro cerebro, en específico el lóbulo frontal y prefrontal, son las que detienen la mayor cantidad de distribución de áreas de Brodmann. Esa distribución, ustedes han estado escuchando durante bastante tiempo esta situación de las famosas áreas de Brodmann. Lo interesante con las áreas de Brodmann es que es una especie de distribución que en este caso, como lo distribuyó el autor, son áreas específicas en las cuales podemos ver diferentes partes, en las cuales podemos ver somatotópicamente que está distribuido las diferentes funciones y regulaciones de nuestro cuerpo. Esta distribución de las áreas de Brodmann que hemos estado mencionando de alguna otra forma, es una forma de verlo visualmente para que nosotros podamos identificar. Por ejemplo, ustedes han escuchado el área 13, el área 3, el área 14, el área 15, el área 17. ¿Por qué hablamos acerca de estas áreas? Y por qué de alguna otra forma estas áreas es una forma para verlo de forma matemática,
¿Qué es lo que sucede cuando decimos el área 13, para no decir el área pontocerebelosa eh, o occitoparietal? Decimos no, está afectado en el área número 14. Por ejemplo, si ustedes se aprenden de alguna otra forma lo que son las diferentes áreas en las cuales está distribuido lo que es las áreas de Brodmann, lo que es el encéfalo, ustedes prácticamente pueden hacer como una imagen mental de que si hay un daño estructural o un daño en esta área, ¿qué puede estar provocando? Muchas veces lo que son los neurólogos y los psiquiatras, cuando dicen es que tiene afectado el área 13, es más fácil para algunos, y esto es de algo un poco más didáctico para algunos, aprenderse la distribución por áreas. Si tengo afectado el área 13, entonces estará afectado tal función. Si tengo afectado el área 11, estaré afectada tal función, a estar identificando dónde está el área posterior lateral del óvulo, y en lugar de identificar esos nombrecitos, muchos anatomistas del sistema nervioso, así es como se los aprenden. Por eso es que vamos a estar siempre escuchando en lo que es esta materia, estas áreas. Ojo, si ustedes en algún momento tienen la curiosidad y se interesan en algún futuro por el área de la neuropsicología, yo les recomiendo que ustedes empiecen a aprender las diferentes distribuciones de las áreas de Brodmann, para que ustedes puedan de alguna otra forma identificar de una forma más fácil, uno, qué función cubre esa área, y por el otro, si hay un daño en esa área, qué afectaciones va a tener en el cuerpo, porque es un poco más fácil identificar por áreas, identificar en dónde se encuentra el área 12, 13, 14, 15, 17, el área 20 de las áreas de Brodmann, aprenderse el nombrecito largo de la distribución somatotópica, ya sea de los diferentes tipos de lóbulos. Ok, al día de hoy vamos a ver lo que es el lóbulo frontal y el lóbulo prefrontal, que son prácticamente las partes del encéfalo que, como les había mencionado, conllevan una mayor distribución en cuanto a las áreas de Brodmann, y tiene una relevancia importante porque a diferencia de las otras áreas, como es el área, las áreas de lo que son los lóbulos parietal, el lóbulo occipital, y posteriormente que veamos nosotros el lóbulo temporal, el área prefrontal y el área frontal es lo que más nos identifica de acuerdo a nuestra especie, porque eso es lo que nos va a diferenciar como mamíferos de los otros tipos de especies. Porque a diferencia de los otros tipos de especies, esta área está mayor especializada y tecnificada y desarrollada en nosotros. De hecho, el hecho es que para los que no lo sabían, esta es una de las áreas que tienen mayor circunvoluciones, y circunvoluciones significa mayores pliegues de nuestro encéfalo. Eso significa que mientras más desarrollemos las diferentes funciones y áreas de nuestro lóbulo prefrontal y frontal durante la niñez, tendrá mayores pliegues y mayores conexiones neuronales. ¿Sí? Bueno, para ver esta
esta condición del lóbulo frontal y prefrontal, tenemos que hablar de algunas cuestiones importantes. Una de ellas es que en el lóbulo prefrontal tenemos normalmente viene de una nomenclatura latín que es lóbulos frontalis, que es un área de la corteza cerebral propia de los vertebrados, ¿sí? En este caso, incluso los perros también tienen un área frontal. Lo característico de esto, de lo que es el lóbulo frontal en nosotros, es que, como ven ustedes en la ilustración en color azul, se encuentra un poco más desarrollado en nosotros, pero en todos los vertebrados a nivel de distribución lo tienen, ¿sí? Y mayormente en nosotros, los mamíferos, vamos a tener una mayor diferenciación en cuanto a ciertas funciones. Se dice que en los seres humanos está localizado en la parte anterior del cerebro, o sea, en la parte de adelante. Recordemos que cada vez que utilicemos término anterior es todo el aspecto frontal. Cuando hablemos de la parte posterior es la parte de atrás. Esto es importante para que ustedes se identifiquen con lo que es la jerga neurológica, que les va a ayudar a identificar cuando les digan, no, es que está en la distribución anterior. Ya sabemos que se sitúa siempre hacia adelante y la posterior hacia atrás. Normalmente se dice que también esta área de lo que es el lóbulo frontal están localizados debajo y detrás de los lóbulos frontales algunas características específicas, ¿sí? Los lóbulos frontales son los más modernos filogenéticamente. Esto quiere decir que solo lo poseen de forma desarrollada los animales más complejos, como los vertebrados y en especial los homínidos, ¿ok? El término homínido es un término que normalmente vamos a estar, o si en algún momento ustedes han escuchado, es un término que normalmente conlleva a lo que son de la familia de lo que son los primates, y también parte de lo que son de la rama de nosotros en cuanto a la distribución filogenética, que significa filos, significa relación cercana, y genética, y que significa todos los especies que tienen o guardan una relación genética cercana. Eso significa filogenético, ¿sí? De esta forma, por ejemplo, sabemos que hay ciertos tipos de animales que conllevan cierto tipo de similitudes en cuanto a comportamientos, personalidad y en cuanto a cómo desarrollarse como seres vivos, ¿sí? El término homínidos, ¿sí?, es un término que normalmente vamos a estar siempre identificando con estas características que les he comentado, ¿sí? Normalmente los homínidos, por ejemplo, que la mayoría de nosotros es más característico, pues según la genética
y según la zoología establece que estamos distribuidos nosotros o pertenecemos a 4 géneros y de tipos de homínidos y 8 especies vivientes, ¿sí? Entre las cuales nosotros nos encontramos, nosotros incluidos, ¿sí? En la característica especial de nosotros, en el lóbulo frontal se encuentra un área muy importante que es el área de Broca, ¿sí? Que es encargada de la producción lingüística y oral. También se dan los movimientos de los órganos fonoarticulatorios. Este término fonoarticulatorio es algo técnico para decir es la producción del lenguaje, ¿sí? Así que si en algún momento, por ejemplo, les pregunto ¿qué significa el término fonoarticulatorio? Significa o es relativo a la parte o las partes del cuerpo encargadas o relacionadas con la producción de el lenguaje hablado, ¿sí? Bien. Cuando hablemos acerca de los lóbulos frontales, tenemos que mencionar algunos aspectos importantes. Uno de los aspectos es que los lóbulos frontales son los encargados de tomar la información de todas las demás estructuras y coordenadas para actuar de forma conjunta. Esto porque conllevan parte de la integración de los procesos cerebrales superiores, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes se acuerdan parte de lo que hemos estado viendo de siempre que yo les estaba hablando acerca de los procesos cerebrales superiores, tenemos que estar mencionando esto. Los lóbulos frontales son los encargados como de administrar estos aspectos, ya sea en correspondiente a la producción de lo que es la coordinación, la orientación, la atención, la cognición, la percepción, etc. Por eso es muy importante este lóbulo, porque los lóbulos frontales son los encargados de que podamos darle sentido a cada uno de estos tipos de procesos que se dan en nuestro cerebro y los cuales establecen el proceso de desarrollo o lo que en algún momento ustedes conocerán más adelante como el famoso coeficiente intelectual. La mayoría de las veces nosotros, cuando ustedes estén trabajando con pruebas psicométricas que evalúen un coeficiente intelectual, en sí estamos evaluando el trabajo de la eficacia por parte de nuestros lóbulos frontales y el área prefrontal, ¿sí? Y esto es lo más importante que tenemos que estar tomando en cuenta con respecto a el aspecto de lóbulo frontal y prefrontal, sobre todo cómo se maneja la información, cómo se integra la información en estas áreas. Bien, los lóbulos frontales, dice, también están muy implicados en los componentes motivacionales y conductuales del sujeto, por lo que si se produce un daño en esta estructura, dice, puede suceder que el sujeto mantenga una apariencia de normalidad al no existir déficit motrices, de habla, de memoria o incluso de razonamiento, existiendo sin embargo un importante déficit
de las capacidades sociales y conductuales. Ojo, ok. ¿Ustedes han escuchado alguna vez el término autismo? ¿Alguien de ustedes ha escuchado el término autismo? ¿Sí o no? Ok. ¿Qué saben acerca del autismo? Muy bien. Según la definición se dice que el trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta de manera en que la persona percibe y socializa con las personas, lo que causa problemas de interacción y en la comunicación. Lo interesante de esto es que las personas que padecen autismo tienen muchas veces, de acuerdo ya sea de tipo anatómico o fisiológico, pueden padecer ciertos niveles de subdesarrollo. ¿Qué significa que puedan padecer ciertos niveles de subdesarrollo a nivel de lo que es el lóbulo frontal? Lo interesante de esto es que cuando hablamos acerca del término desarrollo, subdesarrollo, vamos a estar hablando de que normalmente no se formó de forma adecuada o de forma fisiológica. Pudo haber alguna falla a nivel de programación de las áreas encargadas en cuanto al aspecto de la motivación, la conducta y la respuesta del sujeto a los diferentes tipos de estímulos. La mayoría de las personas que están en lo que es el aspecto del autismo, tenemos que decirlo con la cuestión de sus nombres, ¿sí? Muchas veces, a veces no tienen problemas de subdesarrollo, pero si hay una afectación en cuanto a la programación o al funcionamiento o al desarrollo fisiológico de las áreas de motivación y de conducta, la persona se encuentra en un tipo de discapacidad intelectual de tipo socioafectivo, ¿sí? En el cual ustedes pueden ver que normalmente el comportamiento es inusual, es atípico, es anormal, y por lo cual nosotros podemos ver que las personas con esta condición pueden no desarrollarse como normalmente o convencionalmente nosotros estructuramos que alguien es normal. Todavía está en discusión qué es el término normal, pero podemos definir en cuanto a las personas que padecen autismo que su condición tiende a ser fuera de lo convencionalmente aceptado, ¿sí? Lo interesante es que normalmente, como dice aquí la lámina, a lo mejor no tengan problemas de déficits motrices, no tengan problemas de habla, no tengan problemas de memoria, no tengan problemas de razonamiento, pero donde tienen problemas es en la habilidad o la capacidad de socialización y la habilidad para estructurar una conducta adaptativa a los diferentes ambientes en el que se desenvuelva la persona, ¿sí?
Pueden haber otros tipos de trastornos en los cuales no necesariamente estén relacionados con autismo. Sin embargo, nosotros podemos ver, de acuerdo a la estructura en la cual haya un mal funcionamiento de las áreas en cuanto a este tipo de funciones como la motivación y la conducta convencionalmente adaptada, estructurar cómo etiológicamente podemos describir si la persona se encuentra afectada, y no necesitamos nosotros abrir el cerebro para ver que realmente se encuentra afectada. ¿Qué quiero decir con esto, muchachos? Muchas veces nosotros, por medio de los signos y síntomas que nosotros identifiquemos ante la falta de funcionamiento de las áreas del lóbulo prefrontal, podemos deducir qué áreas son las que están fallando de este tipo de lóbulo, ¿sí? Pero es importante conocer cuáles son las áreas encargadas de cada función, ¿sí? Bien, otro de los aspectos importantes es que, por ejemplo, las personas que tienen algún tipo de padecimiento en cuanto a estas funciones o ante estos procesos cerebrales superiores como la motivación, la afectividad y la conducta convencionalmente adaptada, dice que estos pacientes pueden ser, por un lado, apáticos, inhibidos, o por el contrario podemos encontrar un problema en el control de impulsos y en el control de ciertas respuestas conductuales. Pueden ser impulsivos, poco considerados, socialmente incompetentes, egocéntricos, etc. Existen otro tipo de alteraciones cuando hay una afectación, ya sea anatómica, que significa que una parte del cerebro se encuentra dañada o subdesarrollada, o la programación de esta área está mal configurada, y por lo cual podemos encontrar sujetos que tienen, a veces, por un lado pueden ser o demasiado inhibidos, o por el otro lado no tienen freno para sus conductas, sus respuestas, para las actividades normales. Pueden ser muy impulsivos, puedan tener un bajo nivel de autocontrol en cuanto a la forma de comportarse y responder ante los estímulos que les vengan, o pueden haber ciertos aspectos con respecto a el comportamiento o al desarrollo de su propia personalidad, ¿sí? Se dice que este tipo de déficit, dice, al no ser tan evidentes como otros, anteriormente, dice, fueron los que llevaron durante mucho tiempo a los médicos a considerar a estos lóbulos como las estructuras silentes, dice, es decir, sin función aparente. Solo recientemente, dice, se ha reconocido la importancia central del lóbulo frontal en nuestra actividad cognitiva. De hecho, hasta el momento nosotros podemos configurar todavía un 20% de todas las capacidades e implicaciones que tiene el lóbulo frontal en la mayoría de las funciones que nosotros desarrollamos normalmente. Y esto es lo que nosotros vamos a estar integrando dentro del conocimiento de cómo nos desarrollamos como personas. Hay un aspecto filosófico y psicológico que es lo que nos hace ser hombres y que nos diferencia de los animales. Según desde el aspecto neuropsicológico, es este aspecto del funcionamiento óptimo
último de nuestro lóbulo frontal y de nuestra área prefrontal. La pregunta que voy a hacerles a ustedes, quiero que la respondan de forma honesta y traten de no dar una imagen favorable de sí. ¿Alguno de ustedes considera que no es muy normal que digamos, en el tiempo que ustedes vienen estudiando la licenciatura y haciendo una autoevaluación, autocrítica de ustedes mismos, alguna vez han considerado un día decir, pues creo que no soy tan normal como la mayoría de las personas, o a diferencia de otras personas, creo que no soy muy normal? ¿Alguna vez alguien ha considerado eso? Si lo piensa, me gustaría escuchar su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguno de ustedes se considera que a veces, desde el punto de vista científico, no es muy normal que digamos? ¿Qué piensan, muchachos? ¿Qué piensan, muchachas? Ok, memoria, perfecto, muy bien. Bien, gracias. ¿Alguien más? Misael, tú a ver, yo quiero escuchar a un varón de la clase. Misael, tú ¿consideras tú que eres un muchacho normal? Haciendo un juicio crítico de ti mismo. Misael, ¿sí me escuchas? Está bien. ¿En base a qué consideras, por qué consideras que sí? A ver, demuestra tu argumento. ¿Por qué sí? ¿O en qué te consideras que eres normal? Hola, ¿me escuchas? Vea que es una pregunta difícil, muchachos. Sí, ¿verdad? No es fácil, porque a veces nosotros vemos por fuera. Yo sé que no se lo esperaban que se los preguntara, pero pues, y les voy a decir algo, y no se sientan mal, nadie de los que están estudiando ahorita psicología, nadie es normal, porque recuerden que el término normal es una construcción convencional. Todos tenemos áreas dentro de lo que son los procesos cerebrales superiores que hay personas que son más sobresalientes, ¿sí?
Y a lo mejor haya personas que sean más sobresalientes que nosotros y tengamos puntos débiles en nosotros, pero eso no nos hace que tengamos una discapacidad intelectual. Lo interesante acá es que ustedes tienen que ver dentro de los aspectos del desarrollo de su lóbulo frontal y el área prefrontal, es que el desarrollo o la forma en que nosotros tenemos nuestro cerebro, porque un cerebro no se parece a otro y su funcionamiento tampoco es. Por eso definir el término normal es muy difícil, porque hay déficit. ¿Sí? ¿Qué es un déficit? Este es un término que normalmente a veces nosotros vamos a estar escuchando mucho. El déficit, muchachos, este término con el cual nosotros en psicología normalmente siempre vamos a estar lidiando con algunas palabras con las cuales lo estemos asociando, pero sabemos que normalmente cuando hablamos acerca del término del déficit a nivel intelectual o en el término cognitivo, siempre vamos a estar viendo, por ejemplo, ese aspecto y que normalmente nosotros vamos a ver como nuestras debilidades o nuestros límites hasta donde nosotros llegamos. ¿Sí? Lo interesante es de que si ustedes buscan la palabra déficit, siempre va a ir ligado con una alteración o dificultad o subdesarrollo en cuanto a ciertos tipos de capacidades. Si decimos que somos normales, debemos de tener un parámetro para poder comparar un grado de normalidad, porque lo interesante del término de normalidad es un término que nosotros lo construimos en base a aspectos que nosotros podamos comparar. Lo interesante acá es que para construir el término de normalidad a nivel de lo que llamamos los famosos déficit, es que normalmente sabemos que a nivel de el grosso o la mayoría de la población hay personas que están por debajo de los aspectos convencionales o los límites que normalmente las personas comúnmente de acuerdo a una comunidad pueden alcanzar. Por eso un déficit se mide en base al tipo de comunidad o al tipo de sociedad en la cual nosotros hablemos. Por ejemplo, si hablamos de déficit intelectuales en México, nosotros no estaríamos al nivel, por ejemplo, y tendríamos un tipo de discapacidad intelectual, si lo dijéramos de forma así, con respecto a los estudiantes de psicología, por ejemplo, de Dinamarca, ¿sí? O de Suecia, o de Holanda, o de Noruega, a nivel de desarrollo, o a nivel de manejo de conocimientos, o a nivel de tipo de sociedad. Por eso es muy difícil decir el aspecto del famoso déficit. Pero lo que sí podemos hablar con respecto a esos déficits es que normalmente se vuelven, por eso dicen que no son muy evidentes. ¿Por qué? Porque solo ante determinadas circunstancias podemos verlos de forma clara. Por eso ciertos tipos de pruebas psicométricas
para medir el coeficiente intelectual, lo que están buscando es estructurar a nivel de un tipo de baremo, en este caso una tabla de comparación, en donde nos encontramos con el nivel de población o el tipo de población o el tipo de edad de la cual nosotros hablemos, ¿sí? Cuando ustedes entren al término de psicometría van a entender esto. Lo interesante del aspecto neuropsicológico es que sabemos que los déficits están relacionados de alguna otra forma con la capacidad de funcionamiento y la rapidez y eficacia de las áreas de nuestros lóbulos frontales para el procesamiento y el manejo adecuado de la información, ¿sí? Eso es algo importante en cuanto a este término. Un caso para poder evidenciar este aspecto y cómo la importancia de estudiar lo que es el lóbulo frontal es como el caso del primer caso en el que se describió un cambio de conducta debido a un daño frontal. En este caso, por ejemplo, tenemos el caso que data de 1848 y fue el posteriormente famoso de Phineas Gage, descrito por el doctor Harlow. Dice, actualmente está considerado como uno de los casos clínicos clásicos dentro de la historia de la neurología y la neuropsicología cognitiva. Dice, miren lo que le pasó a este. Si pueden ver la imagen, pueden ver, por ejemplo, la imagen de qué es lo que le pasó a su cabeza, en este aspecto su cráneo. Ven de un lado la imagen del cráneo y de otro ven a la persona y la vara de metal. Kay sufrió un accidente por el que una vara de metal le atravesó el cráneo. No sufrió secuelas perceptibles a primera vista. Sin embargo, los que le conocían dijeron que Cage ya no era Cage. Le cambió la forma de ser, el carácter, volviéndose irascible, voluble, agresivo, sin capacidad para permanecer en las tareas. Esto es una evidencia porque la figura en donde están viendo atravesó prácticamente de lo que es la corteza, exactamente de donde está la corteza frontal para abajo, y prácticamente atravesó y alteró la estructura anatómica. Y una vez que se alteró la estructura anatómica de este lóbulo, obviamente a nivel fisiológico se vio también afectado. ¿Por qué? Porque el área donde atravesó dañó de alguna otra forma el sistema límbico, algunas áreas como lo que es la amígdala y el tálamo y el hipotálamo, que son áreas de nuestro cerebro encargadas de la regulación de la conducta y el control de ciertos procesos conscientes del sujeto con respecto a la atención, la memoria y la concentración. De ahí es en donde, a raíz de este accidente, de este famoso accidente, es que empezó a surgir el interés por el estudio detallado específicamente de este lóbulo. Lo interesante de esto es cómo podemos ahora definir que a través de un accidente en esta área, las personas pueden cambiar. Es por eso que esta área es muy delicada, porque normalmente nosotros podemos ser, después de un proceso de recuperación como el que sucedió el caso de esta persona,
alguien diametralmente diferente, y por eso las personas ya no lo reconocían, porque después de su proceso de recuperación, porque sobrevivió a este accidente, cambió dramáticamente su personalidad. Era otra persona totalmente diferente a como lo conocieron antes del accidente. Para estudiar esto tenemos que identificar algunas áreas importantes del cerebro, como es el área precentral. En el área precentral sabemos que está ubicada la circunvolución precentral y por delante del surco central de Rolando y por detrás del surco central. Esta área precentral las vamos a dividir en dos áreas. En una región posterior, que es el área motora primaria, o mejor conocida como el área 4 de Brodmann. ¿Cuál es la función del área primaria? Su función es llevar a cabo los movimientos individuales de las diferentes partes del cuerpo y recibe aferencias del tálamo, la corteza sensitiva, la corteza premotora, el cerebelo, los ganglios basales, ya que esta área, dice, constituye la estación final para la conversión del diseño en ejecución del movimiento. Acá lo interesante es esta área motora primaria es lo que identifica de alguna otra forma un aspecto estereotipado del comportamiento o el desarrollo conductual kinésico que nos diferencia de otro tipo de especies, de otro tipo de homínidos como los chimpancés, los gorilas, los orangutanes. Esta área motora primaria es que identifica, por ejemplo, cómo nosotros manejamos las diversas partes de nuestro cuerpo y que hace que nosotros nos identifiquemos solo por nuestra kinésica o nuestra motricidad, algo característico e identificable específico del Homo sapiens sapiens, que es la especie a la cual estamos nosotros identificados como personas o como especie. Esta área motora es la que se identifica, pero incluso lo más característico de esta área motora primaria identifica incluso ciertas características como de ciertas huellas que nos diferencian incluso de una persona a otra. Por ejemplo, ustedes cuando ven de alguna otra forma una forma de comportamiento de una persona, puede haber diferencias estructurales significativas que puedan diferenciar incluso de la forma de caminar, la forma de mover las diferentes áreas de su cuerpo, y que podemos identificar, sabemos que la persona, si mueve de alguna otra forma algunas partes de su cuerpo de forma identificable, aun cuando no le veamos la cara, fácilmente podemos reconocerla, porque hay ciertos movimientos que van a identificar a cierto tipo de personas y que son identificables y cualificables para poder diferenciarlos entre diferentes tipos de individuos. Lo interesante de todo esto es que con respecto a el área motora primaria, nosotros podemos encontrar como una diferencia incluso en cómo nosotros respondemos a los estímulos, ¿sí? Porque lo interesante de esto es que no todos respondemos a los mismos estímulos y no respondemos a la misma velocidad.
Es por eso que normalmente, por ejemplo, nuestros movimientos pueden ser una forma en que nosotros, incluso no veamos la cara de la persona, podemos fácilmente ser identificados, porque ya hay una especie de programación estereotipada en el área motora primaria para que nosotros realicemos ciertos movimientos que ya son parte de nosotros, ¿sí? Incluso lo interesante de esto es que, como ustedes están viendo, el área motora primaria, que es el área 4, va a identificar ya sea el área motora primaria del hemisferio izquierdo y del área motora del hemisferio derecho, incluso diferenciar un hemisferio de otro, identifica incluso que nuestras diferentes tipos de extremidades, ya sean las manos o los pies, puede diferenciarse cómo movemos la mano derecha de la mano izquierda. Y aun cuando nosotros ejerzamos fuerza, siempre va a haber una diferencia sustancial en la fuerza que establecemos más de una mano a la de otra, ¿sí? Y podemos decir que estas diferencias están estructuradas por esta área motora primaria, que es lo que identifica incluso un hemisferio de otro, y es lo cual podemos decir a través de la percepción de esta área motora primaria cuando decimos es que tengo más fuerza del lado derecho que del lado izquierdo, o tengo más fuerza del lado izquierdo que del lado derecho. Eso está establecido por el desarrollo de un hemisferio y por el mayor desarrollo de un área motora primaria sobre otra. ¿Sí me explico en cuanto a este aspecto, muchachos, del área motora primaria? ¿Sí o no? Ok. Incluso lo más interesante de todo esto es que si ustedes, por ejemplo, tocan su mano con la otra, van a encontrar diferencias sustanciales para diferenciar el tipo de tacto que nosotros podemos definir entre una mano y otra. Hay cierta área de predominio en el cual tenemos más sensibilidad en un hemisferio para aspectos de desarrollo o de información sensitiva de un hemisferio a otro. A lo mejor podamos algunos tener de forma casi imperceptible que podamos tener algunos mayor percepción sensitiva a través de la mano derecha o de la mano izquierda, dependiendo del tipo de persona. Hay personas que tienen un umbral de percepción sensitiva mayor de un lado que de otro. Y aquí es en donde viene una situación interesante. Esta área del lóbulo frontal del área motora primaria establece que en algunas personas hay mayor sensibilidad a cierto tipo de caricias. Hay personas que normalmente pueden tener un umbral bajo y eso significa que necesitan una mayor contacto o mayores presencia o frotamiento para poder establecer la sensitividad. Hay personas que simplemente la tocas y ya pueden sentir específicamente o con una mínima intensidad el grado de sensitividad de la parte del cuerpo que fue tocada. Por eso vamos acá a diferenciar algo muy característico.
¿Quiénes de aquí son muy cosquilludos? ¿Quién puede decir, yo fácilmente, si me hacen cosquillas, fácilmente me retuerzo como si fuera una babosa en sal? ¿Quiénes de aquí son muy así? Son muy cosquilludos. ¿Alguien de aquí es cosquilludo que realmente responda fácilmente a las cosquillas? ¿Nadie es cosquilludo aquí? ¿En serio? Nadie responde a las cosquillas. Voy a preguntar. A ver, Yadai, ¿sí me escuchas? ¿Tú cómo respondes a las cosquillas? ¿En serio? Ok, muy bien. Eh, Leslie, ¿tú cómo respondes a las cosquillas? San. Muy interesante. Ok, bueno. Lo interesante de esto es que eh, cuando yo hablo acerca del aspecto de las cosquillas, no hablo específicamente de un área. Recuerden de que el órgano más grande que tenemos es la piel. Todos tenemos diferentes áreas que son sensibles a las cosquillas, unos más que otros. Por ejemplo, yo soy muy sensible en los labios. Por ejemplo, si alguien me pasa los labios enseguida, me los tengo que frotar porque es una sensación, porque esa área, soy muy sensible en los labios a las cosquillas. Lo interesante acá es que el área motora primaria me informa un poco acerca de qué área de mi cuerpo normalmente tiene mayor umbral a este tipo de estimulación. Y de acuerdo a este tipo de estimulación es que yo voy a tener un comportamiento particular y eso va a ser característico mío, porque no todos respondemos de la misma forma a las cosquillas, ¿sí? Hay personas que ante las cosquillas su reacción es de evasión, otros pues a lo mejor como que parpadean, como que retuercen eso. Otras personas que ante las cosquillas en una parte de su cuerpo como que sonríen, otras como que su cuerpo se estremece, se retuerce, y eso es relativo a cómo responde el cuerpo en esta área específica. Y eso va a identificar un aspecto de respuesta característico del tipo de temperamento que nosotros también podamos tener. ¿Sí? Bien. Lo interesante de esto es que cuando esta área depende mucho de lo que es también otra área, que es una región anterior, que es el área motora secundaria, o conocida también como área premotora o área cerebral, que también está conllevada en lo que son las partes de las áreas 8, 44 y 45 de Roman, en donde qué es lo que vamos a estar encontrando a diferencia del área primaria. En esta área motora secundaria es donde se almacenan los programas de actividad motora reunidos como resultado de la experiencia pasada. Es lo que llamamos nosotros la memoria
sensitiva, y como nosotros ya tenemos una programación para responder a cierto tipo de estímulos, ¿sí? Aun cuando el estímulo no esté cerca de nosotros. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes le temen a las agujas? ¿Alguien de ustedes, por ejemplo, que pueda reconocer que tiene como un cierto rechazo o adversión a las agujas? ¿Alguien de ustedes le pasa eso? Puedo preguntar. Jennifer, ¿sí me escuchas? Ok, por ejemplo, imagínate, bueno, no te imagínate, por ejemplo, cuando alguna vez te han inyectado o por alguna situación, ok, bueno, ¿qué pasa contigo? ¿Qué has identificado o qué pasa con tu cuerpo? Que tú recuerdes qué pasa cuando estás viendo que están sacando la aguja de su empaque. ¿Qué pasa? Ajá. ¿Podrías tratar de identificar qué pasa con tu cuerpo, cómo reacciona? Bueno, eso es una actividad específica programada precisamente por lo que llamaríamos de el área premotora secundaria, porque ya existe esa programación incluso desde antes que te inyecten. Esta área motora secundaria es como la que manda esa información y esa memoria, porque normalmente qué hace tu cuerpo y por qué se tensa, porque es una forma de autoprotección que tiene tu cuerpo ante la entrada de un objeto que le parece a tu cuerpo aversivo, ¿sí? Porque hay que decirlo de esta forma. Nuestro cuerpo reacciona de diferente forma a diferentes estímulos. Ante algunos estímulos que nosotros nos son invasivos o aversivos, nuestro cuerpo enseguida reacciona, aun cuando nos dicen, relájate, no te pongas dura. Esa tensión muscular de la piel y del músculo es una reacción automática de autopreservación y de alguna otra forma es regulada por el aspecto de la memoria cognitiva, el área consciente, el área kinésica de tu cuerpo, que así siempre va a estar programada para reaccionar, porque es su forma como de autoprotegerse. Y de alguna otra forma estas áreas de Brodmann, que es que están dentro de las 6, la 8, la 44 y 45, integra estos programas de actividad motora, porque en algún momento, por ejemplo, es posible que hayas tenido una experiencia aversiva y lo que hace el cuerpo es de una u otra forma protegerse ante lo que para ti has construido de forma inconsciente, que eso es aversivo, que esto es desagradable, que no es algo deseable, aun cuando conscientemente dices, no, me tengo que inyectar, porque pues, por alguna enfermedad o por lo que sea, me tengo que inyectar, pero el cuerpo responde de forma inconsciente. Digo, pues sé que el dolor es mínimo,
pero la experiencia es desagradable, y esto es algo que hay que estructurar a nivel del área premotora suplementaria o el área motora secundaria. Lo que estructura es prácticamente lo que llamaríamos la experiencia inconsciente. Esta experiencia inconsciente es la que integra lo bueno y lo malo. Aunque tú sabes que de forma consciente es bueno este procedimiento de la inyección, de alguna otra forma tu cuerpo dice no, no lo quiero. Es como una pelea entre lo que ya conscientemente has aceptado y el recuerdo o la memoria pasada que ya existe, esa memoria muscular, esa memoria tegumentaria o memoria en tu piel, de que ya tuviste una memoria o una experiencia aversiva, y tu cuerpo enseguida reacciona. Aunque tú trates de mentalizarte, tu cuerpo reacciona. Esa es la pelea, y eso es lo que sucede la mayoría de las veces. Por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, de alguna otra forma vamos a ver algo que nos gusta o vemos algo que nos es agradable, ustedes observen esto, y la próxima vez que vean algo que les guste, lo que sea, automáticamente su cuerpo, cuando ve algo que les guste, tu cuerpo reacciona de esta forma. Tus músculos se destensan y la posición de tu cuerpo se inclina hacia aquello que visualmente te es agradable. Tú no te programas para hacer eso, pero tu cuerpo, de acuerdo al área motora secundaria que establece que lo que estás viendo es una experiencia agradable, te inclinas. Esa es una de las características que podemos ver por la acción del área motora secundaria. Recordemos que también esta área motora participa en el control de movimientos posturales groseros mediante sus conexiones con los ganglios basales. Además recibe apariencias de la corteza sensitiva, el tálamo, y es lo que programa la actividad de la motora primaria. Y de alguna otra forma, por eso les decía que está muy relacionado con esto, ¿sí? Con el área motora primaria, ¿sí? Porque de alguna otra forma podemos ver normalmente qué pasa normalmente con el cuerpo de algunas personas ante esas experiencias. Y estos movimientos posturales groseros es cómo reacciona automáticamente tu cuerpo sin que a veces aparentemente tú tengas control de él mismo. Estos movimientos involuntarios son controlados por el área motora secundaria. Como cuando tienes un tic, cuando tienes un movimiento ante algo o una experiencia, un estímulo de algo que tu cuerpo recuerda y automáticamente respondes, ¿sí? Porque los aspectos del tálamo, de los aspectos del hipotálamo, van a conllevar un significado de experiencia particular ante ese estímulo específico. ¿Sí? Por eso podemos decir, no, pues aunque no me guste lo tengo que hacer, pero tu cuerpo no responde a aspectos de lo que es mejor a nivel racional. Lo interesante del área motora secundaria es que regula y responde a aspectos de placer y aspectos de displacer, sea la experiencia que sea. Sabemos que el aspecto displacentero es hasta este tipo de reacciones de tipo evasivos o movimientos involuntarios evasivos, y ante el placer
normalmente hay como una inclinación ante la experiencia que resulta placentera de la persona, ¿sí? Normalmente por eso es que normalmente tiene muchas aferencias, y aferencia significa que hay vías neuronales que suben, que conllevan la información de las diferentes partes. Por ejemplo, es como, imaginemos el mismo ejemplo de la inyección. Cuando alguien te va, y te van a inyectar, y no te han inyectado, pero desde el momento en que agarran la cosita de alcohol y te empiezan a pasar el alcohol en el área donde van a insertar la aguja, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? ¿O qué pasa con esa parte donde están pasando simplemente el alcohol? ¿Cómo se pone la piel? ¿Sí? ¿Cómo reacciona la piel? ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo? ¿Sí? Y hay como un proceso llamado anticipación. La anticipación ante la experiencia es establecida por esta área suplementaria, ¿sí? Lo interesante del área motora suplementaria que hay que resaltar, dice que esta área no produce pérdida permanente del movimiento si se ve afectada. ¿Por qué? Porque la memoria siempre va a ir respuesta, ¿sí? Lo que en algún momento es, a lo mejor, la velocidad es lo que se diferencia a nivel de respuesta, pero no hay pérdida de movimiento. Si se encuentra afectada en lo que es el área premotora secundaria, lo que puede conllevarse y verse afectado es la velocidad en que nosotros respondamos. Tal vez no respondamos a la misma velocidad, pero vamos a responder. Y eso es lo que es característico de que tenemos que hablar de estas dos áreas. Okay. Hasta el momento, ¿hay alguna duda en la diferencia entre el área motora primaria y el área motora secundaria? ¿Tienen alguno de ustedes alguna duda? No se me vayan a confundir. ¿Sí o no? Porque las dos están pegaditas, ¿eh? ¿Sí tienen dudas o no tienen dudas? Bueno, ¿y por parte de los demás? Bueno, más vale. Que después, y les comento, estas partes son importantes que les queden claro, porque en el examen del segundo parcial vienen muchas imágenes. Y ahí sí tienen que ser bastante específicos, así que tenemos que aprender a diferenciarlo. Otro de los aspectos importantes que podemos nosotros encontrar en lo que son el área del lóbulo frontal y prefrontal, es el campo ocular frontal, ¿sí? Que es la que se encarga de los movimientos conjugados de los ojos, sobre todo los del lado opuesto, ¿sí? En el aspecto de que controla los movimientos oculares voluntarios y es independiente de estímulos visuales, ¿sí? Esta área normalmente, por ejemplo, va a estar muy relacionada con lo que son las áreas visuales primaria y secundaria, ¿sí? Hay áreas de asociación en los campos frontales. Ok. Acá es en donde empieza lo interesante con respecto a la función de nuestro lóbulo frontal. El área motora del lenguaje o área de Broca, tenemos que diferenciarla, y si lo pueden ver,
en el aspecto del área motora del lenguaje o área de Broca, está prácticamente de alguna otra forma inmersa en lo que es la circunvolución frontal. En este aspecto, en esta parte, en la parte entre lo que es el área motora primaria y el área premotora, ¿sí? Y dice, es importante esta área motora del lenguaje o área de Broca en la formación de las palabras debido a sus conexiones con el área motora primaria que les estoy comentando, ¿sí? En la mayoría de las personas, dice, esta área es dominante en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Y la ablación del hemisferio no dominante no tiene efecto sobre el lenguaje, mientras que el daño del hemisferio dominante produce pérdida de la capacidad por producir la palabra, es decir, una afasia de expresión, o conocida como afasia de Broca. Lo interesante de esto es que cuando una persona que padece una afasia de expresión, esa persona que en su mente quiere decir la palabra, sabe cómo decirlo. Es como cuando y lo voy a decir de esta forma para explicar lo que es la afasia de Broca. Es como cuando sientes que estás gritando, pero no está saliendo el sonido que en tu cabeza quieres que salga, ¿sí? Por ejemplo, a veces se lo voy a poner así. Todos nosotros tenemos pensamientos. La mayoría de los pensamientos que tenemos tienen un tono de voz o una forma de decir las cosas. Por ejemplo, es como cuando de repente ves a alguien que te cae mal, dices tú, y dentro de ti no lo dices, ay, me cae mal, me molesta, ay, cómo me choca esa persona, ¿sí? Y en tu mente está esa forma de decir las cosas. Imagínate que dentro de tu mente lo dices de esa forma, con esa forma de decirlo, con ese tono, con ese volumen, pero no salga o no se pueda reproducir de la misma forma en que esa conversación o ese pensamiento con ese tono y volumen no sale de esa forma por más que tú quieras, o no sale con la claridad y nitidez del mensaje, ¿sí? Eso es lo que hablamos con respecto a lo que es el área de Broca. Recordemos que decimos que en la mayoría de las personas esta área dominante está en ¿qué hemisferio? Izquierdo, en este aspecto de este lado, ¿sí? ¿Okay? De este lado está, específicamente de este lado está nuestro área premotora o área de Broca. Si hay un golpe acá, es por ello que haya problemas en la articulación, la pronunciación de un diálogo de oraciones o de palabras en la mayoría de las personas, ¿sí? Es por eso que nosotros tenemos que identificar, porque muchas veces hay personas que pueden tener un daño a este nivel, y a lo mejor el nivel de afectación puede conllevarse, porque muchas veces puede a nivel de afasia de Broca puede incluso verse con personas que incluso tartamudeen, con personas que parece que su lenguaje es aplanado, o que las personas puedan tener un tono muy bajo o muy alto, ¿sí? En este aspecto, una fase de Broca es
una pérdida del control de la reproducción del lenguaje que nosotros en nuestra cabeza que lo estamos diciendo bien, pero no está saliendo por parte de la regulación en nuestros aparatos fonoarticulador, que es el que controla esta área de nuestro cerebro. Ok, ya son las 10:30 de la mañana, muchachos. Hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, algún comentario? Perfecto. Bueno, entonces la siguiente clase debemos estar terminando ya de ver este tema y lo voy a estar empatando con el otro tema que es el lóbulo temporal, para que podamos ir viendo estas áreas y tratar de estar terminando el tema. Bueno, pues por mi parte yo les deseo que tengan un muy buen inicio de clases y díganle a sus compañeros que no falten para que no se pierdan de estas clases. ¿Sí? De todas formas voy a estar subiendo. ¿Sí? ¿Sí escucho? Ajá. Ah, ok. Bien. Entiendo.